Hablando del gobierno, estamos en contacto vía Zoom con el vocero presidencial, Jorge Richter, a quien le digo gracias, vocero, por este contacto. Estoy sumando los conflictos, además del paro de Santa Cruz, está este conflicto minero. No se olvide que el sector cocalero también está ahí en una tensa calma. Se pueden activar varios conflictos y esto es un riesgo para el gobierno de Luis Arce. Comencemos por el principio, comencemos por lo más urgente, que es este paro en Santa Cruz. Parece, vocero, que no hay manera de pararlo. Usted ayer ha dado declaraciones a la prensa diciendo que no van a aceptar condicionamientos, nada de que abrogando el decreto, no hay condiciones, porque con condiciones y con este tipo de obstáculos no se va a llegar a un diálogo. ¿Siguen en esta misma posición y cómo está percibiendo los sectores de oposición en Santa Cruz? Bienvenido. ¿Cómo está Claudia? ¿Cómo está Claudia? Siempre es un gusto. Me disculpo por no poder estar de forma presente en el programa. Son horas complejas para el país en lo que significa a la dinámica de la conflictología, la acumulación de conflictos que se quieren todos, entre comillas, casualmente ahora fusionar de forma tal de que puedan presionar al gobierno con mayor eficiencia, seguramente, esto en el cálculo político. Hemos señalado el día de ayer, Claudia, de que es importante poder resolver los temas por la vía del diálogo, por la vía de las mesas de análisis respecto de cómo poder encarar cada uno de estas temáticas. El diálogo siempre tiene que estar sin algún objetivo predeterminado o en espera de una respuesta predeterminada, como es el caso de la abrogación del decreto 4670. Eso de manera fundamental, porque una consigna que está sobre la mesa pues no es más que una imposición, y la imposición es algo conceptualmente y en esencia también absolutamente diferente de lo que es un diálogo. El diálogo tiene que ser abierto, tiene que poder incorporar un sinnúmero de posibilidades que sean precisamente producto del intercambio de miradas, de análisis, de discursos y también de debates, y por supuesto de observaciones técnicas, en el caso del censo, que permitan deconstruir los distintos cronogramas para poder encontrar la mejor solución. Esto es lo importante, entendemos nosotros, y por ello es que hemos planteado que el diálogo esté absolutamente abierto de forma inmediata a la convocatoria y a la aceptación del mismo ya en estas horas, para que podamos instalarlo y que podamos evitar lo que significaría un innecesario golpe económico a la economía de los habitantes cruceños, pero también de nuestro país, y también precautelar de que no hayan posibilidades de afectación física en las personas cuando el paro vaya transcurriendo. Lo que decimos entonces, y en resumen, Claudia, es que el diálogo está planteado, hacemos una exhortación para que de forma inmediata nos podamos sentar sin condicionamientos, sin combinatorias, nos podamos sentar a resolver esto de qué significa una mirada detallada, exhaustiva, para construir la correcta fecha de un censo que esté respaldado en posibilidades técnicas. Dentro de este conflicto, tenemos que identificar forzosamente a Santa Cruz como el epicentro, porque no todos están de acuerdo con el cronograma, con la manera como el gobierno ha ido llevando esto, pero tengo la sensación de que en Santa Cruz están los peros más difíciles. En el resto del país, en los otros departamentos, sea vía gobernaciones, vía municipios, hay como un diálogo más fluido, poniendo algunos argumentos en contra, pero sobrellevando. En Santa Cruz es donde encontramos los problemas, y cuando digo Santa Cruz no estoy hablando de un solo bloque y uniforme, porque dentro de Santa Cruz existen también posiciones divergentes. Por un lado tenemos la gobernación, el Comité Pro Santa Cruz, esencialmente, y por supuesto del otro lado
municipio de Santa Cruz, con Johnny Fernández y otros municipios. ¿Cómo están haciendo para convocar este diálogo? ¿Lo están convocando de manera plural con todos? Y añadido a esto, ¿hay interlocutores en el sector más duro de oposición al gobierno? ¿Están teniendo algunos llamados, algunos mensajes? Esto no se da por los medios de comunicación, usted lo sabe mejor que yo, vocero. Esto no se hace por la televisión. ¿Hay algunos intentos reales con negociadores que puedan interpelar y llamar a los sectores más opuestos al gobierno en Santa Cruz? Claudia, el primer punto que usted menciona respecto de la construcción del consenso sobre el censo en el resto del país, bien ha señalado de que existen algunos criterios divergentes, pero son menores. En gran medida hemos logrado avanzar de forma importante con el resto de los departamentos en el país para la realización de un censo que nos certifique su calidad, que también nos garantice la debida legitimidad y que ofrezca a los bolivianos, a los gobiernos fundamentalmente, estadísticas útiles. En esto se ha avanzado. Ha quedado un reducto de una dirigencia que está vinculada al Comité Interinstitucional, que mantiene una posición mucho más confrontacional y a la cual nosotros estamos extendiendo esta convocatoria a podernos sentar y dialogar. Ayer el alcalde Fernández señalaba y decía que él tenía información respecto de las posibilidades de que el diálogo se pudiese estar acercando para solucionar por esta vía el conflicto. Esperemos. Yo no quisiera ahí, abro un paréntesis, yo no quisiera ahí hacer unas apreciaciones, porque ya escuché el día de ayer cómo de forma inmediata, ante una pregunta del periodista sobre esto, ya de forma inmediata alguien estaba llevando siempre una utilidad política hacia su terreno al decir sí, nos han buscado, pero nosotros estamos firmes en nuestra posición. Eso no ayuda ni abona a un buen entendimiento. No importa quién se acerque, no interesa en estos momentos de quién salga la iniciativa. Lo verdaderamente importante para los bolivianos es de que haya la posibilidad de un diálogo, y ahí, sin especular por los resultados que puedan existir en las siguientes horas, esperemos que hayan noticias positivas para la población en su conjunto. Lo importante, Claudia, es que los bolivianos vean que ante un desafío de conflicto que no es bueno bajo ninguna perspectiva para el país, pues las dirigencias, los políticos, las personas que están en medio de todo esto y que tienen responsabilidades directas y responsabilidades colaterales, estén a la altura de lo que el país necesita acá, y estar a la altura significa dar una respuesta dialógica antes que confrontacional. Esperemos en ese marco de cosas que podamos instalar una mesa de diálogo absolutamente abierta, transparente y técnica. Y también queda clara la posición del gobierno. Si es todavía necesario hacer algunas exhortaciones para poder ser persuasivos en la necesidad de un diálogo amplio y sin condicionamientos, pues seguramente que esto también se va a realizar en las siguientes horas. Quiero mostrar una declaración de Rómulo Calvo que hemos reproducido en papel y hemos reproducido también en nuestros espacios digitales. Ha lanzado una suerte de amenaza, creo que es una amenaza, decir que si hay muertos es culpa de determinados ministros. ¿Me van a ayudar, por favor, con esta declaración? Ahí está, lo dijo hoy, bueno, lo dijo hace un par de días Rómulo Calvo, presidente del Comité Pro Santa Cruz. Si es que existe alguna persona herida o algún muerto, estos ministros, Eduardo del Castillo y Edgar Montaño, van a ser responsables. A esto quiero añadir también los adjetivos y la bronca de Rómulo Calvo contra usted, Jorge Richter, que ha dicho que no iba a dialogar con usted, lo ha acusado también. Las acusaciones, bueno, no me parece el mejor camino, la descalificación no me parece el mejor camino, pero lo que me preocupa como boliviana es que comencemos a manejar la posibilidad de
de existencia de muertos como si fueran fichas de un ajedrez que luego se vuelven a parar. Por favor, venimos de tantos episodios de dolor. Acabamos de recordar el octubre de 2003, con tantos muertos, con tantas vidas. Hemos pasado hace poco el 2019. Creo que no podemos jugar con los muertos. Creo que no podemos ni siquiera contemplar esa posibilidad. Dejamos en manos del Estado, gobierno central, gobernaciones, la responsabilidad de precautelar en primerísima instancia las vidas. Me parece muy riesgoso, me parece que está fuera de lugar. Pero además, sumado a esto, a esta pregunta-comentario, Jorge Richter, quiero añadir estos actores políticos que están como en la mira. Está el ministro del Castillo, el ministro, ¿verdad? Y usted como cabezas, digamos, de la cara negra del gobierno. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Y qué podemos hacer para cambiar esta imagen y traducirnos en un diálogo que sea más inteligente, con posiciones divergentes, pero un diálogo más inteligente? Yo lo primero que diría ahí, Claudia, es cuáles han sido las respuestas que hemos tenido a esta exhortación de diálogo en las últimas horas. Las respuestas pasan por dejar de lado la posibilidad de dialogar, por señalar nuevamente cuáles son las condicionantes para poder establecer o estar presente en una mesa de diálogo, con lo cual significa que la voluntad está verdaderamente está en cuestión, o no es una voluntad genuina y solamente es una simple declaración de que quisieran dialogar. Está la mesa esperando para que se puedan sentar a dialogar. Este es uno de los primeros elementos que hay que tomar en consideración acá. Número 2, el establecer ya responsabilidades y el incorporar la palabra muerte a los hechos que se podrían suscitar a futuro, solo habla de las intenciones con las cuales se está mirando u observando lo que sería este proceso de paro cívico hacia adelante. Ahí hay posiblemente una explicación adelantada. Es fácil, Claudia, permítame decir esto, es absolutamente fácil poder ingresar en un paro cívico. Eso no tiene una complejidad mayor. Lo verdaderamente difícil es poder sostener ese paro en el tiempo. ¿Cómo lo pueden sostener en el tiempo? Causando un daño económico, por supuesto, a la gente a medida que pasan las horas y los días, pero sobre todo, cómo se sale de un proceso, de un paro cívico, cómo se sale cuando el mismo es indefinido. Y ahí la salida, para poderla lograr, solamente tiene un camino. Lo hemos visto en el país de forma reiterada, quiero decirle. Y esa salida es violentando la situación, convulsionando la ciudad, generando confrontación. Y entonces seguramente es a esto a lo que están refiriéndose los dirigentes del Comité Cívico Pro Santa Cruz, ya alertando o de antemano queriendo establecer responsabilidades de quienes tendrían que asumir tamaña consecuencia. Entonces, en esto lo que estamos observando es que la vocación de diálogo parece bastante diluida antes que tener y demostrarla de manera clara y fehaciente, y ya están anticipando lo que puede ser este paro, donde la violencia puede tomar picos altos en lo que pareciese que se busca a momentos, que es una situación de exacerbación y descontrol en la violencia que pueda tener unas consecuencias dramáticas. Y ya sobre lo otro que usted ha mencionado, si el señor Calvo ha hecho alusiones a mi persona o ha establecido algunos adjetivos, pues solamente a mí me queda decir que se estableció por reto propio del señor Calvo un debate para poder hablar técnicamente del censo. Fue una combinatoria, fue un debate, fue un reto que él realizó y que después no se presentó y se amparó en una inédita
resolución del Comité Interinstitucional, una autorización que nunca la han concedido absolutamente a nadie, porque se mueven con plena libertad para decir y hacer lo que mejor les parece, pero sin embargo, para huir al debate aquel día, pues establecieron toda una compleja mecánica de autorizaciones. El hecho real es que no son los adjetivos los que hablan, porque adjetivos se utilizan en el país de manera infinita. Lo que habla en Bolivia son las capacidades de presentarse, de defender, de argumentar, de contrastar y de exponer con eficiencia cada una de las posiciones o de las políticas que se le proponen al país. Y en eso el señor Calvo dejó mucho que desear y finalmente terminó no asistiendo al debate que él mismo había convocado o había desafiado. Seguramente porque encontró que las capacidades no lo acompañaban en aquel momento. Y de hecho aprovechó y descalificó, Claudia, también a nuestro colega Junior Arias, algo que a nosotros nos sorprendió también. Incorporó un elemento que además era una grosera mentira de decir de que le hicieron allí una encerrona y una trampa. No, todo el país ha escuchado que fue él quien de un momento a otro, al verme conectado también en el programa del señor Junior Arias, pues inmediatamente desafió a un debate técnico. Yo recogí el desafío y dije que me iba a presentar. Me presenté en Santa Cruz y el señor Calvo no estuvo presente. Y lo último, para decirle algo, Claudia, importante. Fíjese usted, estamos hablando de diálogo, pero sin embargo ya yo tengo acá en mi teléfono una lista que está circulando que dice: lista de los enemigos y traidores a Santa Cruz a tomar en cuenta el 22 de octubre. Y hay 33 personas ahí a las cuales le señalan que no perdonaremos lo que están haciendo con Santa Cruz, el poder que tienen es efímero, ni perdón ni olvido a estos traidores y vendidos. Y ahí detallan un conjunto de nombres, entre los cuales por supuesto también han incorporado a mi persona, al periodista José Pomacuzzi, al periodista Pedro García, al alcalde Johnny Fernández y a un conjunto de dirigentes, Edgar Montaño, etcétera, también, que esta es la manera intolerante de poder enfrentar y abordar los conflictos. La intolerancia se muestra cuando yo quiero tomar algunas medidas reactivas contra usted para que no circule libremente, para que no pueda venir a esta ciudad. Esta no es la forma correcta de construir una sociedad tiene libertades. Y las libertades también, ahí Claudia, pero concluyo con esto, las libertades también están en la posibilidad que cada uno de nosotros, no como autoridades ni desde el cargo que uno circunstancialmente tiene, como ciudadanos bolivianos, tenemos el derecho de opinar, de decir y de expresar lo que creemos, siempre guardando el debido respeto para los otros. Ahí. Y esto es lo que hace, por ejemplo, Jorge Richter o que puede hacer cualquier otra persona. Poderse manifestar. La sociedad de jerarquías donde unos quedan excluidos, esa es una vieja sociedad que ya no la compartimos y que lucharemos siempre para que no retorne. Entonces, estas listas, estos miedos que quieren instalar, es la intolerancia de un sector que no se quiere abrir al diálogo y que no tiene reparo en causarle un daño a su misma población. A propósito de esta lista, yo tengo que, por supuesto, expresar mi solidaridad con mis colegas, con los periodistas que están mencionados en esta lista, con el periodista Pomacuzzi, que hace algunos días le hizo una entrevista a usted, vocero, y lo interpeló sobre el periódico La Razón. Eso tampoco se me sale de la memoria, ¿no? Cuando le dijo cuánta publicidad pone el gobierno en La Razón y si La Razón es afín al gobierno, si La Razón es así o asá. A diferencia de Pomacuzzi, yo solamente puedo expresar mi solidaridad. Pero mi siguiente pregunta es más importante, tiene que ver con los actores que están alrededor de esta tensión sobre el censo, a los representantes de sectores económicos fundamentales. La Cámara Nacional de Exportadores y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, por separado, han pedido llegar a un acuerdo y evitar daños económicos. La Cámara Nacional de
exportadores y la Federación de Ganaderos pidieron evitar llegar a la medida extrema del paro indefinido. Por otro lado, el presidente de FEGASA Cruz, Adrián Castedo, también ha exhortado a las autoridades de Santa Cruz a sentarse a dialogar. El gerente general de la Cámara Nacional de Comercio, Gustavo Jáuregui, ha pedido al gobierno y a los sectores en conflicto evitar cualquier forma de perjuicios a la economía del país y buscar una solución. El presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Pablo Camacho, también ha pedido al gobierno y a los sectores evitar un paro indefinido. Y al lado de estos actores económicos, he visto ayer en la edición de papel de La Razón representantes de la Iglesia que en Santa Cruz, en domingo, en la misa, han dicho que esto está en manos de quien tiene el poder y que quien tiene el poder es el gobierno central y que la solución está en el gobierno central. La Iglesia ha marcado nuevamente una posición bien distante del gobierno. Y a esto voy a añadir esto más a mi ensalada para devolverle la palabra, vocero. Cívicos pedirán veedores durante el paro a los organismos internacionales. Hablando de estos actores alrededor, el vicepresidente en verdad del comité, Fernando Larach, adelanta posibles hechos de violencia durante el paro y solicitan la presencia de delegados internacionales para verificar de qué lado viene. Es decir, estamos llamando hasta a árbitros internacionales. Le pongo todo esto para su evaluación. Rápidamente yo le diría lo siguiente, Claudia. La Iglesia Católica, cuando el Comité Interinstitucional desistió de asistir a la reunión que se llevó hace precisamente una semana ya en Santa Cruz, no hizo ninguna mención y ninguna referencia de lo importante que hubiese sido que el Comité Interinstitucional también dé una muestra de dejar de lado ese automarginamiento de los procesos de diálogo, de conocimiento, de evaluación del proceso censal. Allí hubiese sido también bueno que esté esta voz. Sin embargo, no se pueden reducir las responsabilidades única y exclusivamente al gobierno. Esa es una sobresimplificación de la problemática y de la conflictividad. Es absolutamente importante despojarse de miradas sectarias, de consignas políticas y de poder asistir al debate. Esta es la convocatoria que nosotros hacemos en sintonía con las autoridades que usted ha mencionado, con el señor Pablo Camacho, con el señor Castedo de Santa Cruz y otras autoridades de diferentes instituciones que entienden bien que debemos agotar todas las instancias de diálogo antes de transitar hacia un paro que no beneficia a nadie o beneficia a muy pocos, fundamentalmente unas dirigencias políticas. En esa perspectiva, Claudia, la propuesta de diálogo inmediato ahora está abierta y yo le pediría como un favor casi de orden personal que usted a través del periódico pueda manifestar esto. Una situación en este momento de diálogo inmediato. Esta es la predisposición que tiene el gobierno, sin condicionamientos, hasta agotar exhaustivamente la revisión técnica y detallada del proceso censal, para que juntos, como hemos venido realizando con el resto del país en gran manera, como dijimos al inicio de la entrevista, juntos podamos construir una decisión colectiva que es una decisión nacional. Una decisión nacional no es una decisión de una región. Esto requiere una decisión del conjunto de todos y todas las autoridades de nuestro país. Solo le hago acá un muy rápido paréntesis, Claudia. Si en el país aparecen mañana 2, 3 o 4 cabildos con presencia importante de gente, ¿cuál es la legitimidad que vale? ¿Cuál es la legitimidad que se debe atender en ese caso? No tiene sentido esto de tratar de modular o de performar la decisión del país, del Estado nacional, una decisión nacional desde las regiones. Esto es importante, es una construcción nacional y esperemos de que se pueda recoger esto que a través de La Razón, yo lo dejo, del periódico La Razón, en sus diferentes versiones, yo lo dejo claramente establecido nuevamente. Las condiciones del diálogo de forma inmediata. Ahora, sin condicionamientos para abordar el diálogo.
a convocar a la posibilidad del diálogo desde nuestros distintos espacios. Jorge, voy a abusar de su tiempo para plantearle una última pregunta. Tiene que ver más con la política. Ya van 2 años de Luis Arce presidente, pero también van 2 años de una reconfiguración interna dentro del MAS. En estos últimos días hemos visto acusaciones bien subiditas de volumen del expresidente Evo Morales hacia autoridades actuales, ministros, en medio de este fuego cruzado masista, el ministro del Castillo, el ministro de Justicia Lima, por no hablar de otros actores políticos. ¿Me da su percepción de cierre sobre el MAS? Antes que darle la percepción de cierre sobre el MAS, le digo que el día de hoy, precisamente, Claudia, estamos conmemorando 2 años de la segunda recuperación democrática en Bolivia. La primera recuperación el 10 de octubre del año 82 con el doctor Hernán Siles Suazo, la segunda recuperación democrática con Luis Arce Catacora, David Choquehuanca, el movimiento al socialismo, los movimientos sociales, el 18 de octubre del 2020, en lo que se llama y se conoce como el primer golpe de Estado del tiempo del Estado plurinacional de Bolivia, que no es un dato menor, porque nuevamente las ofensivas parece que se quieren estructurar sobre lo que ha sido o lo que es la vida de este nuevo tiempo del Estado plurinacional de Bolivia. Por supuesto que en lo interno también el movimiento al socialismo, como el partido hoy en día de mayor referencia en el país, pues tiene una dinámica que emerge a consecuencia de lo que fue el 2019, y esa dinámica es un establecimiento de corrientes internas que parecen decir de que la vida democrática interna hay que aprenderla a construir, hay que aprender a sobrellevarla, pero fundamentalmente mientras ésta se desarrolle, como toda lucha política, siempre con sus momentos intensos, mientras ésta se desarrolle, le decía, se preserve la unidad, porque el Estado plurinacional hoy en día todavía requiere para su vigencia y permanencia, requiere de la unidad del movimiento social y popular en el país, que es el garante de la plurinacionalidad activa y efectiva en nuestro país. Son tiempos complejos, no solo en la política interna de Bolivia, sino también en la política interna del movimiento al socialismo, que hay que observar siempre con mucha atención si el mayor componente, que son las organizaciones sociales, tienen una tendencia también a disgregarse, o si las características que estos mantienen, creo yo, y en mi criterio que esto último es lo que se impone, que la característica es de unificarse en acciones homogéneas, fundamentalmente en tiempos electorales y momentos de movilización política. Se anuncia un cabildo en Santa Cruz para este día viernes, si mal no recuerdo, y si la capacidad de movilización es mayor, significa que las fortalezas que congregan y que establecen el tejido de las organizaciones sociales como un conjunto de acción política están intactas. Esto es lo importante, no solamente las conversaciones o las declaraciones a través de los medios de comunicación. Muchas gracias, vocero Jorge Richter, por este contacto. Hemos abusado de su tiempo y esperemos en un próximo contacto tenerlo acá, que sea un contacto directo. Atentos, atentas, estamos en Bolivia a lo que vaya a suceder en Santa Cruz. Quedo agradecida y le mando un abrazo a la distancia. El abrazo es también para usted, Claudia. Siempre el agradecimiento irá de mi parte por el tiempo, a lo que significa La Razón, que particularmente yo le tengo un afecto especial, y a la labor que están desempeñando. Dejo un saludo cordial a toda la gente. Que sea una buena jornada, Claudia. Gracias, vocero. Será hasta un próximo contacto.